Hola, saludos. Mi nombre es Jorge Mario Quiseno Nieto, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, en este momento en el módulo de Diseño, Ejecución y Evaluación de Proyectos. La actividad se llama El Proyecto y sus etapas. Hoy es 6 de marzo del año 2022 y la maestra es la doctora Alejandra Valencia Cruz. En este momento voy a presentar unas ideas sobre las etapas de un proyecto a partir del texto de Castro y Castro 2013. Nos hemos dedicado al estudio de, de las ideas de cómo puede elaborarse un proyecto de investigación en ámbitos escolares. Entonces esta presentación, a partir de los autores mencionados, pues pretende ser una síntesis de las fases que ellos presentan para elaborar un proyecto. Lo primero que plantean Castro y Castro en la fase 3 es que se debe desarrollar un diagnóstico situacional en donde se incluya la evaluación del contexto institucional como primera medida. Para ese acceso pues hay que tener en cuenta una solicitud, organizando la información de los sujetos afectados, y una promesa, organizar la información sobre programas, iniciativas que deben considerarse en los antecedentes del establecimiento. En la fase 4 se formula la problematización de la propuesta. Lo primero que proponen los autores es elaborar una lista de problemas, luego seleccionar exactamente el problema en el que se va a intervenir y luego hacer un análisis y justificación del problema, es decir, hablar de las causas, qué lo causa y cuáles serían sus efectos. En la fase 5, los fines y propósitos del proyecto, las autoras mencionan la finalidad y los objetivos del proyecto. Ahí tendríamos que responder por qué se quiere llevar a cabo la intervención, describir el objetivo general, para qué se quiere resolver el problema y redactar unos objetivos específicos, los cuales responden a la cuestión de cómo se van a ir eliminando las principales causas que generan el problema general. Se enuncia en una acción que sea observable, específica y concreta. También en esta fase se habla de las metas o indicadores, es decir, el cuánto se quiere lograr. Son objetivos, los mismos objetivos pero cuantificados. ¿Qué? Resultado esperado. ¿Cuánto? Determinar la cantidad. ¿Cuán positivo? Establecer la calidad. ¿Cuándo? Establecer el periodo. Y ¿dónde? Delimitar el lugar. En la fase 6 se habla de las estrategias y acciones. ¿Cómo se va a hacer? En primer lugar, pues la descripción de la estrategia como una acción que se realiza para atacar las causas del problema. Se señala en términos generales. La estrategia es definida como un conjunto organizado de actividades y acciones a través de las cuales se va a intervenir un determinado ámbito. Por lo general, que en este caso es curricular pedagógico. El establecimiento educacional con vistas a alcanzar objetivos propuestos en el proyecto. Esto lo mencionan los autores en la página 16. Luego se hablan de actividades y acciones. Las actividades son los medios para alcanzar los objetivos y las acciones son tareas específicas de la actividad. Una actividad debiera responder a los siguientes interrogantes: ¿qué? Formulación de la actividad. ¿Para qué? Sentido de la actividad. ¿Para quién? Los protagonistas. ¿Con quién? Otros miembros de la comunidad. ¿Cómo? Modalidades de organización. ¿Con qué? Medios y materiales financieros. ¿Cuándo? Una secuencia de acciones. En la misma fase 6, en el punto 3, se habla del diseño de material. Hay que producir recursos, materiales para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, generar un cronograma. En el punto 4, como secuenciar las actividades durante el tiempo que dura el proyecto, lo que va a permitir compararlas, lo que se ha ejecutado con lo que se había planeado tener en ese momento, y así poder tener acciones correctivas. En ese caso, pues hay que definir la estrategia de intervención que resulten claves para el futuro desarrollo del proyecto, definir actividades adecuadas y pertinentes para cada una de las estrategias establecidas en la intervención, enunciar el material didáctico que se empleará y presentar un ejemplo para la ilustración propuesta. Elaborar una carta de Gantt que exprese la trayectoria y el detalle de las actividades que involucra el proyecto. En la fase 7
Se habla de los recursos, ¿con qué se va a hacer? Hay que hablar de los recursos con los que se disponen, humanos y materiales. Los recursos que se necesitan también, humanos y materiales. Hay que decir en ese caso que se pueden financiar, pueden ser por cooperación, puede ser por donantes, puede ser por otros agentes externos que colaboran con el colegio, ¿cierto? O otras organizaciones que están dispuestas a invertir y que se hace trabajo conjunto, lo que se llaman apoyos interinstitucionales. Luego mirar qué se tiene de los proyectos, de los recursos del colegio. Muchos colegios e instituciones tienen sus recursos para proyectos y mirar, bueno, de dónde se puede sacar para esos proyectos. Y lo que hablaba anteriormente, recursos de apoyo externo. Es posible que otras organizaciones, otras entidades adscritas a las secretarías de educación donde uno trabaja también estén dispuestas a invertir en proyectos. Luego se habla de planear la evaluación en la fase 8. Hay que definir muy claro qué se quiere con la evaluación, los aprendizajes de los estudiantes y la gestión. Es un proceso sistemático de observación y verificación periódica de la ejecución de un proyecto. Y pues también hay que tener en cuenta unos momentos, hay que hacer la instalación de la evaluación, una ejecución y una consolidación. Es importante desarrollar unos indicadores que nos permitan ir mirando cómo vamos, cuáles son los aportes para la formación ciudadana y el ambiente social y político que genera la escuela como elemento formador de ciudadanos. Este es un ejemplo de un indicador que pueden tenerse en cuenta para desarrollar los indicadores. Y en la evaluación tener en cuenta los procedimientos e instrumentos, cómo y con qué se recolectará la información. Podemos hablar de observación de clases, elaboración de cuestionarios, guiones de entrevistas y muchos otros que cuando se miran la IAP pues encontramos muchos otros elementos, muchas otras herramientas, como por ejemplo los análisis de caso, el trabajo de grupos, los diarios de campo, el estudio del diario docente, etcétera, etcétera. Son muy diversos. Luego hablar de los agentes evaluadores. Se puede pensar en que los mismos diseñadores del proyecto sean quienes evalúan, pero hablando de IAP, pues es importante tener en cuenta que también los usuarios y agentes externos puedan participar de las evaluaciones. Evaluación de la satisfacción de los usuarios, evaluación de aprendizajes, pre-TEDs, post-TEDs, entre otras. Y luego pues hablemos del impacto en otras áreas internas. Es como un efecto colateral a otras dependencias que no están en el proyecto. Es decir, si yo desarrollo un proyecto ambiental, por decir algo, en donde asumimos con los estudiantes el proceso y toda la conciencia de la reutilización, de las 3 R's, del reutilizar, del reducir y del reciclar. Entonces, indirectamente este proyecto está favoreciendo el área de mantenimiento, por decir algo, de una institución. Entonces ahí hay un efecto colateral. Y pues los gastos que vienen de ese trabajo. Si se reduce, se reutiliza y se recicla. Y lo mismo en otras áreas externas, por ejemplo el efecto colateral externo a otras áreas que no están dentro del colegio, pero que hacen parte de la comunidad, por ejemplo a los padres y madres de familia, en un trabajo de formación, por ejemplo de la inteligencia emocional, desarrollo de proyectos de inteligencia emocional con los estudiantes. Esto de alguna manera cuando trabajamos en el proyecto y se dan los resultados, esto está impactando positivamente la vida de las familias que están afuera y la vida misma de la comunidad, del ambiente y del contexto escolar externo al nuestro, porque los estudiantes aprenden a resolver y a manejar sus emocionalidades y a resolver conflictos de una manera diferente y de por sí se reducen los conflictos. Ese es un ejemplo de los impactos esperados. En conclusión, pues Castro y Castro nos presentan una propuesta de ruta para la elaboración de un proyecto en instituciones educativas que resume los elementos fundamentales para llegar a un buen término. Su propuesta resume a grandes rasgos los elementos que plantea la investigación-acción y al encontrar separados paso a paso los elementos se logra visualizar con más comprensión los tratados que al respecto se han estudiado para esta clase.
Como referencias, pues Castro RF y Castro BJ 2013, Manual para el Diseño de Proyectos, Universidad del Bio. Gracias. Bye.